de las clasificaciones y qué clasificación estamos usando para así poder tener una buena comunicación entre el equipo médico y dar un tratamiento óptimo. Entonces aquí yo he puesto las clasificaciones que más se ven, que más se usan, como la clasificación por su naturaleza, por su profundidad, por su temporalidad y por su contaminación. En este caso es más en heridas operatorias. Entonces empezamos por las heridas según su naturaleza. Tenemos a las heridas por incisión, que estas son causadas mediante objetos afilados que van a generar el daño en la piel con una baja disminución del aporte sanguíneo. Estas no van a tener mayor complicaciones y tienen un corte limpio, por así decirlo. También tenemos a las heridas por contusión, que estas son generadas por una fuerza de aplastamiento, la cual va a generar inmediatamente la muerte celular y daño al suministro de sangre a comparación de la incisión. Y estas tienen un mal pronóstico de reparación debido a que se suele asociar a una evolución de nervios y vasos sanguíneos. También tenemos las heridas por mordedura, ya sea por mordeduras causadas por humanos o por animales, los más comunes, los perros y los gatos en nuestro entorno. ¿Y ese tipo de heridas las clasifican como heridas limpias o contaminadas? Son contaminadas, son altamente contaminadas, entonces por eso requieren un cuidados específicos, y estos normalmente sí se envían antibióticos ¿De dónde sacaste esta clasificación de heridas según su naturaleza? de un artículo, porque en el libro no había acerca de... Sí, estaba en el libro del CIBER estaba, pero había una clasificación de técnica de manejo, pero de colocación de injerto. Sí, injertos de piel. Que hay un capítulo de heridas en el libro. Porque bueno, por eso digo, hay cosas que de artículo, porque a veces son cosas como... Entonces, yo leí que todas las heridas que son contaminadas, como las mordeduras, se clasifican como heridas tanígenas, o sea, que son heridas que ya necesitan un manejo un poco más allá de la sutura o de la limpieza de la herida, porque al ser contaminadas, favorecen a la proliferación de bacterias, por lo tanto vamos a tener que poner antibióticos o tópicos orales, o que para que se recomiendan orales, y ver cómo evolucionan. Déjame ver qué más tienes por naturaleza. Bueno, la mordedura, por la quemadura. ¿Qué más tienes dentro del grupo? Bueno, Eso ya. solo eso. Yo, por la naturaleza, las clasificaría más bien en traumáticas y atraumáticas, ¿sí? Por ejemplo, traumáticas podríamos decir, como la anterior, por contusión, la siguiente. No. Ya. Por mordedura, la quemadura también podría ser una herida por quemadura, podría ser traumática porque te puede caer un sartén caliente en el brazo, en cualquier lado, y puede producir una herida, ¿no? Y la otra que tenías, esas eran las dos, ¿no? Y las atraumáticas son las que nosotros hacemos cuando hacemos una incisión en una piel sana, ¿sí? Por ejemplo, para hacer un acto quirúrgico, ¿sí? Yo las clasificaría así, mejor en atraumáticas y traumáticas. Traumáticas son las que son producidas por algún objeto cortopunzante sucio, un cuchillo, una metal, ¿sí? Una mordedura de perro, ¿sí? Esas sí son traumáticas, ¿sí? Las atraumáticas son las que son producidas en la piel prácticamente sana, ¿sí? Yo, por su naturaleza, encasillaría así esos dos grupos. Seguimos, a ver. Las heridas por quemadura, el contacto de la piel con una fuente de calor. Bueno, estas tienen sus propias clasificaciones, pero así de manera general sabemos que existen las quemaduras de primero, segundo, tercer, incluso hasta cuarto grado. Las cuales quemaduras de primer grado afectan principalmente la epidermis, las de segundo grado, epidermis, dermis, tercer grado, epidermis, dermis y la tejido subcutáneo, y las de cuarto grado pueden incluso llegar a afectar el hueso.
Ya, ahora, heridas profundidad. A ver, según su vamos a ver. profundidad, vamos desde lo más externo, que es la epidermis, hasta lo más interno, que serían. Que serían la víscera. Entonces, empezamos por una herida muy externa, que serían las exudaciones. Son heridas que abarcan la epidermis o incluso puede llegar a abarcar la ¿Cuáles son dermis. las capas de la piel? ¿De Epidermis, orden? Bueno, de superficial o profunda. epidermis, dermis, tejido graso, Ya. y ahí sigue la fibrosis y el músculo. Bueno, entonces, como dije, esto afecta solamente el extracto de la piel, por lo tanto no hay mayor complicación y tienen una buena cicatrización. Bueno, y de ahí tenemos a las heridas superficiales y a las heridas profundas. Esa clasificación me gusta más. Por su profundidad las podemos clasificar en superficiales y profundas, ¿no? Superficiales que afectarían primero a las capas más superficiales de la piel y profundas a quienes afectarían. ¿A dónde, desde dónde en ese dibujito, a dónde, qué consideraríamos profunda? Músculo, ¿qué más? Vasos, nervios. Sí. Entonces más, me parece, según su profundidad podemos clasificarlas en superficiales y profundas. Ya tenemos dos clasificaciones, ¿no? Según, pueden ser traumáticas o traumáticas según su naturaleza y de acuerdo a su profundidad de superficiales y profundas. Seguimos. Bueno, como decía, tenemos a las heridas superficiales, las cuales van desde la epidermis hasta lo más hasta el tejido graso, ¿ya? Mientras que las profundas van ya desde la epidermis y van a afectar el músculo. De la capa muscular, La capa sería muscular. más la Sí, el músculo y esta ya. Pero para abajo. Claro, y esta tendría la afectación del vaso y los nervios. También tenemos a las que se les llaman penetrantes, las cuales van desde la más superficial hasta la subserosa, que forma parte del peritoneo, y aquí es donde se genera una conexión entre el medio externo con alguna cavidad. Las más comunes, las cavidades abdominales. Yo te pregunto, ¿tú tienes el brazo peritoneo? No, Hablan de cirugía abdominal y ya o sea, abdominal, tórax y craneal. Tú estás en el, pero créete que estamos en la clase de traumatología, o sea, más referente a la parte traumatológica. Está bien lo que estás diciendo, pero yo necesito más que te enfoques en la parte traumatológica, ¿ya? Entonces, superficiales profundas, de la capa más superficiales de la piel hasta los tejidos celular secundario. Podríamos considerar una superficial. Y una profunda desde la capa muscular hasta los tejidos óseos, podríamos considerar una herida más profunda, ¿sí? Seguimos, otras, siga. Ahí están también las perforantes, esas sí van hasta la víscera, la lesionan o la perforan como tal. Bueno, ahí tenemos heridas penetrantes, en este caso tenemos una herida penetrante al nivel del tercio superior del tórax. ¿Sí? Y también tenemos a las heridas por empalamiento. Esas son generadas por un objeto inciso punzante, de forma tal que o queda atrapado, bueno, que va a quedar atrapado en el organismo y puede o no atravesarlo. En las zonas más frecuentes donde vamos a ver esos empalamientos, tronco, pelvis y paladar. Bueno, las heridas según su temporalidad. Esa me gusta, a ver. También tenemos que se dividen en agudas, subagudas y crónicas. ¿Aguda de cuándo es? Tienen un tiempo desde 6 horas hasta 5 días, y eso va a depender mucho del texto donde estemos revisando. Las agudas, menos de 6 horas de evolución, estas son potencialmente estériles, mientras que las subagudas ya son más de 6 horas, pero menos de 5 días de evolución, y estas ya pueden empezar a ser colonizadas por bacterias, mientras que las crónicas ya son más de 5 días de evolución y ya se consideran colonizadas. Yo le pondría en agudas, de acuerdo, estamos hablando del tiempo, ¿sí? Está bien, como lo ha clasificado su compañero, en aguda, subaguda, crónica. Crónica podría decirte que tiene más de una semana de evolución, ¿sí? Más de una semana de evolución, 15 días de evolución. Subaguda podríamos presentar que dentro de las primeras 72 horas. Y aguda es la que se presentó dentro de las primeras 24 horas de evolución.
¿sí? Entonces aguda es lo que se produjo ahorita, subaguda es lo que ya tiene más de 72 horas y la crónica ya más de una semana, 15 días, ¿sí? Seguimos. ¿Cuál tendrá mejor pronóstico de tratamiento? La subaguda. La subaguda, ¿por qué? Bueno, la aguda y la subaguda. Bueno, la aguda porque potencialmente son estériles. No, porque puede tener una herida sucia, puede tener una herida cortante por algo afilado. Para que adoptamos un manejo rápido, prevenimos que haya una infección. O sea, si ya hay una infección, prevenimos que esta sea grave, y si no hay, prevenimos que haya. Entonces estamos hablando de que la aguda va a tener un mejor pronóstico que una herida de más de 7 días de evolución. Y peor si está mal manejada, ¿no? Seguimos. Ya por último, tenemos, ya está en un contexto más operatorio. Eso me gusta ver, que cómo la clasificamos según su contaminación. Tenemos debido al grado de contaminación microbiana, y eso porque en el contexto postoperatorio aún existe riesgo de infecciones en un 0 a 20%. Entonces, aquí vemos esa clasificación que es más estricta. Tenemos que divide en 4 grupos o 4 clases. Tenemos la clase 1, que son las limpias. Estas que son heridas que se ven en las cirugías que son programadas. Nombre de las primeras. Según la ya. contaminación, Clase 1, nombremos. clase 1 Limpias. Clase Ya, 2, estoy de limpia acuerdo. contaminada. Clase 3, Limpia contaminada. Y clase 4, sucia e infectada. De acuerdo. Entonces, la clasificación de las heridas según su contaminación. Limpias, limpia contaminada, sucia, ¿sí? Sucia, infectada, está podrido esa piel, ¿no? Ya, entonces nos quedamos claros. En esos 4 grupos los clasificamos. Ya, y dame un ejemplo de herida limpia. Un ejemplo de herida limpia. Que no sé qué tienes ahí. Esa es la laparotomía exploratoria. Traumatológica. Traumatológica. Pensemos que esta es traumatología, no es cirugía general ni técnicas quirúrgicas ni nada de eso. Bueno, acá abajo hay un ejemplo de. Dame un de ejemplo de herida traumatológico. limpia. De herida limpia traumatológico. Doctora, un ejemplo de herida limpia traumatológica. Puede ser cuando uno hace un bebé y se le fractura el clavícula. Cuando uno hace qué? Cuando nace un bebé y el bebé, o sea, está muy estrecho el canal, entonces. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de ginecología. No, limpia, estábamos hablando de una, por ejemplo, tengo un paciente con una fractura de antebrazo, la piel está limpia, sin una herida, yo hago la incisión. Eso estamos hablando de una herida limpia. Heridas por incisión. Entonces, esa es una herida limpia. A ver, no, gachoso no, es una enfermedad. A ver, puñal. ¿Quién es puñal? ¿Puñal quién es? ¿No hay puñal? ¿Quién es puñal? A ver, puñal. No, que es Aldad, sí es Aldad. A ver, ¿quién es puñal? Me voy a aprender los nombres. Puñal, apúrese que tenemos el otro grupo. Puñal, a ver, déme un ejemplo de una herida limpia contaminada. Fractura del túnel carpiano, dijo. ¿Cómo? Una fractura metacarpiana, pero ¿qué? ¿Lo operó o no lo operó? Lo operaste, ¿y qué pasó? ¿Ah? ¿Y qué pasó? Pues está bien, estamos bien. Una fractura que la operé, hice una incisión y se me infectó. Tiene bordes eritematosos, secreción serosa. Entonces estoy hablando de una herida limpia, contaminada, ¿sí? Eso es una casa de emergencia. Ajá. Es que no entiendo. O sea, pero se supone
supone que no es, o sea, no se supone que una fractura es contaminada cuando, digamos, tuvo un accidente de tránsito y ya llega a... Tuvo un accidente de tránsito y se abrió la piel, hizo una fractura expuesta, ¿ya? O sea, Y tiene- independientemente por el ambiente en el que se lesionó, ¿me entiendes? No, sí tiene que ver el ambiente que se lesionó. Porque imagínate, sobre tierra. Por eso, o sea, ¿Y ese qué tipo de La última. contaminada? Claro, entonces, Sí. ¿cómo sería una no contaminada? Tendría que ser en un ambiente estéril. ¿Cuál? Contaminada. No, La limpia es netamente una herida que tú haces. Una incisión, una herida quirúrgica. No hay piel O sea, rota tienes por ningún programada lado. una cirugía y tú ya haces todas las técnicas de asepsia y tú haces la Y tú haces la incisión en una área incisión, una limpia. herida limpia. Pero hay que ser traumatológico, o sea, ¿por qué Por eso, sería? pues un tobillo, Tienes que abrir O el sea, por terreno. ejemplo, que yo quiero hacer una cirugía de crecimiento ahí, O para sea, alargar mi altura. es limpia. Así, ahí que sería. Es limpia. Limpia. ¿Sí? Limpia contaminada, estamos hablando que hicimos una herida limpia, ¿sí? Y se infectó, ya sea por la mala manipulación de la enfermera, ya sea mala manipulación del paciente, y se infectó. Dígame. Sí. Esa es una mordedura de perro, ¿cuál sería? ¿Cuál sería una mordedura de perro? Contaminada. Esa es recontra contaminada, es como tener pus. La saliva del gato y del perro es sucia, ¿sí? ¿Ya? Y la limpia contaminada, ¿cuál estamos? Limpia contaminada, contaminada, un ejemplo, una fractura de cadera, que le puse una prótesis, ¿sí? Lleva 3 meses operada y viene flogótico, digo, palpo, hago una incisión para drenar y sale pus. Entonces, eso estamos hablando de una herida contaminada. ¿Qué tenemos otra herida contaminada? Por ejemplo, tengo unos tutores externos, ¿sí? Voy a hacer sacarle los tutores y poner un material de osteosíntesis. Tiene los tutores puestos porque es una fractura expuesta. Saco los tutores, hago una incisión y el hueso necrótico, podrido. Eso es una herida contaminada, ¿sí? Porque yo abro y hay tejido muerto, tejido fétido, pus. Eso es una herida contaminada, ¿sí? Y una herida infectada, sucia, es una herida que ya tiene mucho tiempo de evolución, tiene tejido de fibrina, tiene pus, tiene tejido necrótico, ya no hay, ya el segmento óseo ya se lo está reabsorbiendo la infección. Esa es una herida sucia, como por ejemplo en un pie diabético, ¿sí? Esa es una herida sucia infectada, ya un fournier, ¿saben lo que es un fournier? Ya, eso es una herida infectada, sucia, puerca. Paciente que viene de una fractura expuesta de la calle, que se cayó, yo tengo un paciente que se cayó en los riachuelos de la cloaca y tiene una fractura expuesta, eso es una herida sucia, infectada, porque se cayó en la cloaca. Eso es una herida infectada. Entonces, si vamos a la sala y vemos un paciente con una herida que nosotros la hicimos o que se hizo él, yo digo, a ver, ¿qué clase de herida es? ¿Limpia contaminada o infectada o sucia? Infectada sería la última, ¿sí? ¿Estamos claros? No. A ver, ¿qué no te quedó claro? ¿Usted qué dijo no? A ver. ¿No qué? No, es que yo me comprendo la relación contaminada. Limpia, vuelvo y repito, es una incisión. ¿Cuál no te quedó claro? Limpia contaminada, es una herida que se hace, que se sutura y empieza a drenar material ceroso. Está amarillo, ceroso, amarillo, y con bordes eritematosos y que no cierra. Eso es una herida que se está infectando. Entonces fue una herida limpia, como dijo la doctora, fractura de los metas, lo operé, se me infectó. Pero todavía no tiene pus, no tiene defecto óseo, el hueso no está podrido, ¿sí? Entonces eso es una herida limpia contaminada porque la hice yo, la operé yo y se me infectó. ¿En qué momento? Hay que ver si fue en el manejo de la curación o el paciente no siguió las indicaciones, ¿sí? La contaminada, ¿sí? En cambio es la que, por ejemplo, tú abres y sale pus, porque tú a veces ves que no pega la fractura, que está caliente, que está colorada,
vas a hacer una limpieza quirúrgica y la piel está cerrada, no está abierta. Abres y sale pus de esa articulación o de esa zona, por ejemplo en prótesis, por ejemplo en rodilla, ¿sí? Tú abres y salió pus. Eso es una herida contaminada, ¿sí? Tienes un paciente tuberculoso que tiene una fístula o tiene una fístula, empieza a drenar. Le abres para hacer la fistulectomía, para limpiarlo y de ahí sale todo un material purulento. Entonces, eso es una herida contaminada, porque ya vemos que sale pus. Y sucia, infectada y todo, es cuando ya hay tejido necrótico, de fibrina, pus, el calcáneo. Hay una paciente en la sala que tuvo una mordedura de gato, le mordió su gato, no se curó, el otro se le infectaron las partes blandas y empezaron a limpiar, debridar hasta que expusieron el hueso, el calcáneo. Se expuso el hueso, quedó afuera el hueso y ese hueso quedó negro, necrótico. Entonces, ¿qué tengo? Por ejemplo, esa herida, ¿es limpia? ¿Es limpia? No. ¿Es limpia contaminada? No. ¿Es contaminada? No, porque ya el hueso está negro, ya no existe hueso, el hueso está necrótico, tiene todo el tejido de fibrina. ¿Qué se hizo? Se hizo una resección ósea del calcáneo, de lo que estaba expuesto por la mordida del gato. Se le sacó el hueso del calcáneo, se cureteó, se dejó tejido ya rojo, granulante, y ya empezó a granular y ya está cerrado el espacio que falta del hueso. Ahora viene plástica que le va a poner un injerto, ¿sí? A esa herida, que ahorita es una herida limpia, contaminada, ¿sí? Entonces es así, ¿sí? Seguimos. Ya. Bueno, para el manejo de heridas tenemos que saber que el manejo va a ser diferente. Bueno, primero que la definición de manejo de heridas es un procedimiento realizado sobre la herida destinada a prevenir, controlar infecciones y promover la cicatrización. Ya. En cuanto a este es un procedimiento para las heridas que son superficiales. Ya. Primero tenemos que hacer una evaluación inicial. Igual eso muchos pacientes lo suelen hacer en sus casas. Evaluación inicial, donde vamos a examinar la herida para ver la extensión, la profundidad y si hay o no algún objeto extraño presente. También es el momento de observar si la herida está sucia, si tiene algún resto de tierra, heces o algún cuerpo extraño. ¿Ya? Como segundo paso vamos a limpiar la herida, y esta herida se debe limpiar suavemente con agua tibia y jabón, ya, para eliminar la suciedad y los desechos y los gérmenes. Pero recordemos que esto de aquí es para heridas que son superficiales. Ya después les digo lo que son cuando sean las profundas. Lo tercero es realizar hemostasia, que es el control del sangrado. Ya, si la herida está sangrando, se debe aplicar presión sobre la herida como directa, como una gasa o como un paño limpio, ya durante unos minutos. De ahí vamos a tener lo que es la cobertura, que va a depender de la herida. Ya puede ser necesario cubrirla con un vendaje o no, ya, o una gasa estéril. Y como último paso, en este tipo de heridas, el cambio regular del vendaje. Ya. Este debe ser apropiado, ya que cuando no se cambia con regularidad el vendaje es que ya podemos tener riesgo de una infección. Ya. Ahora sí tenemos lo que es la técnica de cierre de heridas, donde ya esto va a ser para heridas que son profundas. Ya tenemos que, como primer paso, aplicar anestesia general o regional, dependiendo del caso. Y recordar que el segundo paso sería siempre tener un campo estéril, usar guantes, y todo el equipo tiene que ser estéril. Ya. El tercer paso es lavar la herida con solución salina al 0,9% o soluciones de yodo povidona o clorexidina. Ya. Esto de aquí es importante porque muchas personas creen que se puede lavar la herida con agua normal, pero no se puede porque se produce lisis de las células. Y si se usa alcohol o se usa agua oxigenada, estas soluciones son irritantes, por lo tanto puede provocar, aparte de que le duele al paciente, puede provocar una irritación a nivel de la herida. ¿Ya? El cuarto paso es el desbridamiento de la herida, porque hay que revisar si tenemos tejido necrótico en la herida que estamos viendo, porque como ya
mencionó Gabriel, todas estas heridas tienen una clasificación dependiendo de su temporalidad. Entonces muchos pacientes no es que van en el periodo agudo, sino que ya muchas veces cuando ya es subagudo o más O sea, avanzado. hablaríamos de debridamiento Ajá. de los De tejidos los tejidos desvitalizados. Desvitalizado. Que se pueden producir alrededor de la herida, ¿no? Entonces, debridamiento de la herida no, sino debridamiento de los tejidos desvitalizados, ¿sí? De ahí se debe realizar la hemostasia si es que procede. ¿Ya? Y 6, se debe comprobar la tensión de los bordes. ¿Ya? 7, el despegamiento cutáneo si es que este procede. 8, se debe suturar la herida. Y de ahí hay que, como noveno paso, hay que limpiar la zona de los restos de sangre. ¿Ya? El 10º paso es limpiar con solución antiséptica. Y el 11º es que si hay colocación de, bueno, con la solución antiséptica igual puede ser clorexidina, pero es importante que saber que si colocamos grapas se debe limpiar con clorexidina al 2%. Ya, y aquí hay una foto de cuáles son los diferentes dispositivos para cerrar las heridas, las puntadas, la cinta médica, las grapas y el pegamento. Ya. Como 12º paso, Puntadas estamos hablando de suturas. suturas, sí. Suturas, entonces, no decir puntadas. El término es sutura, ¿sí? Ya. Como 12º paso, colocar un apósito protector. Número 13, protección antitetánica si es que se precisa. ¿Ya? Y 14, informar al paciente de los cuidados de la herida. A ver, Ya. le pongo un caso. Es un paciente que está en la calle con una fractura expuesta, una herida de más o menos 10 centímetros de longitud, se ve el tejido muscular, no se ve el plano óseo, pero sí se ve el tejido muscular con debridamiento de la piel, se voló la piel, ¿sí? ¿Qué le harías tú en la cara? Pon la diapositiva primera, la que tú pusiste, la anterior. Sí. ¿Qué le harías a ese paciente? A un paciente que tiene Si una... tú pasaste en tu carro, viste a esto, te bajaste porque te instinto de ver qué le pasó, yo le ayudar o bueno, ya. ¿Qué es un compañero tuyo, tiene eso? ¿Qué le harías a ese paciente? O sea, como tal, ¿Harías todo esto? no, porque es una herida que ya tiene material, o sea, ya necesita ¿Es desviamiento una herida superficial o profunda? profunda, porque Ya. ya dije que estamos viendo mucho. Entonces, el manejo o el procedimiento de una herida profunda, ¿en dónde se haría? ¿O En qué el le harías en hospital, ese en el momento? hospital. En el hospital. Pero en ese momento, O ¿qué le sea, harías? lo que yo leí es que lo que se puede hacer es cubrir la herida y hacer presión para evitar que siga sangrando, para que igual Perfecto. evitar el paso de la hemostasia ya Pues después. perfecto. Yo en la calle no le voy a No, hacer esto agua es en la tibia calle. ni nada por el estilo, que por aquí que por allá, nada. Lo que yo hago es coger algo limpio, una camiseta limpia, una toalla limpia, tapar la herida, nada que se les ocurra de hacer hemostasia con un cinturón, que con un elástico, que con una venda, para que eso, evitar el sangrado, eso no se hace. ¿Por qué? ¿Qué puede provocar eso? Provocar el aumento de isquemia en el miembro, ¿sí? Tras que está lesionada la parte muscular con ruptura de vasos y hay ya una isquemia tisular debido al trauma, ¿sí? Yo al ponerle un torniquete de esos que son inventados, ahí con cinturones, con vendas, con lo que sea, estoy provocando más isquemia al miembro, ¿sí? Entonces, no hay que poner un torniquete, simplemente si está sangrando, poner un campo, una camiseta limpia, una toalla limpia, tapar y llevarlo al hospital. Asiste con tierra, con lo que sea. Te pongo otro ejemplo. Tu sobrino de 13 años subiéndose en el parque, se hizo una herida a nivel de la pierna de unos 2 centímetros, peritematoso y está algo sangrado. ¿Qué se le haría a ese chico? En este caso sí se podría aplicar esto de aquí, porque si es una herida superficial, se aplica esto aquí en casa. por Ya, lo general. se puede una herida superficial, por eso es la importancia clasificarlas si es una herida superficial, si es una herida profunda. Si es una herida superficial, sí le puedo hacer el manejo de agua estéril, si no tengo solución fisiológica, tengo que tener agua al ambiente, hervida, o sea que esté aséptica, le lavo la herida. Puede ser, actualmente ya no se usa el yodopovidona o el jabonoso, ya no se usa tanto, porque han sacado estudios que dicen
que el yodo quema mucho la piel. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tipo como un clorexidina, no, ni agua oxigenada, porque lesiona los tejidos blancos, quema la piel también. Cojo agua y jabón, ¿sí? Puede ser un jabón neutro, lavo la herida y seco la herida y la tapo, ¿no? Entonces, depende del tipo de herida, tanto si es superficial, profunda, los grados de contaminación, el tiempo también de evolución para su manejo. Esto está bien, pero para el tema de heridas muy superficiales y que puedo manejarlo rápidamente de donde ocurre el evento, ¿no? Pero ya en heridas más profundas es diferente el manejo. Y ahí vamos a hablar un poco de eso. Dígame, doctor. No. Entonces, los procedimientos, tengo ya al paciente en el hospital con esa herida, ¿sí? ¿Qué ocurre a veces? Que los internos están en cirugía menor y ellos cogen, abren la herida, miran la herida, empiezan con una gasita a hacer así y el paciente está, ¡ay! Me duele, porque, obvio, le duele porque tiene una herida de 10 centímetros y le estás hurgando ahí con la gasa. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Anestesiar, ¿sí? Y siempre con las técnicas estériles, ya sé, la herida viene sucia, todo, pero usted tiene que ponerse los guantes, usar jeringas estériles, cambiar la aguja cuando pone el anestésico, ponerle en la zona donde está la herida y ahí proceder a hacer lo que está diciendo acá. Lavar la herida, bueno, povidona yo no povidona no uso, más bien es lo que usamos es clorexidina, ¿sí? Es diferente un poco al chablón, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Empiezo a aproximar. Si ustedes están en un área y ustedes no conocen muy bien la anatomía, ustedes no pueden unir que este músculo con esto, no. Si ustedes no son los especialistas, si ustedes están en una emergencia, lo único que pueden hacer es aproximar los tejidos. No pueden en heridas tan grandes querer suturar el músculo, querer suturar, porque están haciendo mal. Eso se hace en quirófano, ¿sí? Lo que ustedes es aproximar y el especialista, ya sea el traumatólogo, el cirujano, el plástico, es el que tiene que hacer eso en quirófano, ¿sí? Entonces, el debridamiento de heridas, generalmente se hace un debridamiento de tejido necrótico cuando ya la herida tiene varios días. Según el tiempo de evolución, llega una herida contaminada, a la emergencia, es un tejido necrótico, tienes que empezar a debridar, ¿sí? Y no sacas la escara que se forma a veces en las heridas, no es recomendable sacarla enseguida, porque las escaras, debajo de la escara, se está formando tejido nuevo, se está formando piel nueva. Hay un tiempo en que uno tiene que remover esa escara, ¿cómo se llama para remover la escara? Escarectomía. Se hace una escarectomía, se saca la escara, pero no hay que hacerlo en una fase aguda, ¿sí? Entonces, debridamiento de herida, obviamente en tejidos que están desvitalizados. Hacer hemostasia, sí, pero vuelvo y le repito, si hay vasos sangrantes, eso tiene que hacerlo con un hilo especial. No puedes con el mismo nylon que está suturando piel, suturar un vaso, ni un nervio. O sea, con eso no se suturan los vasos ni los nervios, ¿sí? Entonces, por eso se aproxima y que el especialista en quirófano ya revisa y hace la sutura correspondiente, ¿sí? ¿Qué otra más? Obviamente la atención de los bordes no tiene que ser mucha atención, sino aproximar. Sigamos. Obviamente ya una vez que está suturada, dejar limpio. ¿Qué otra cosa que yo he visto que los internos hacen? Una vez que está suturada, si le quedó sangre por acá, si le quedó sangre por acá, ahí lo dejan. Acuérdense que la piel tiene poros y por los poros entra el gérmenes. Entonces, si yo dejo esa piel sucia, va a quedar posiblemente con un proceso infeccioso. Bueno, ya. Entonces hay que limpiar toda la zona, no dejar los restos de sangre alrededor, porque se puede infectar las heridas, ¿sí? ¿Qué más eran? Podemos limpiar con alcohol, ya una vez que está cerrado, podemos limpiar con alcohol. Si hay algún debridimiento de los pies, de los tejidos, puedo poner una gasa vaselinada para evitar que la piel siga sufriendo, poner una gasa y obviamente proteger con apósitos de gasa y una venda. Y mando al paciente al control, al centro de salud, a la consulta externa o con el especialista que corresponde. Seguimos. Ya, o sea, también es importante saber
que vamos a tener 3 periodos en cuanto a la cicatrización de heridas. El primer periodo va a ser de inflamación, que puede durar hasta 4 días, ya, bueno, hasta 6 días también puede durar. El segundo periodo, que va a ser el de proliferación, que va a durar hasta 14 días, por eso es que a partir de los 14 días es cuando ya se retiran las suturas. Y el tercer periodo, que ya es de remodelación, que este puede durar hasta 1 año, desde 8 días a 1 año. Bueno, una vez que ya hemos suturado al paciente y si ya se debe ir a la casa, tenemos que informar de cuáles son los cuidados diarios que deben tener en la herida para evitar que exista una herida contaminada, ¿no? Limpia, contaminada. Ya. Todos los días después de la ducha se debe secar sin frotar, ya, y se debe desinfectar con solución antiséptica, ya clorexidina o iodopovidona, pero es importante también decirle al paciente que una vez que pasa la gasa por la herida ya no la tiene que volver a pasar, o sea, ya esa gasa ya está usada, ya no la va a volver a pasar desde arriba porque se puede En las heridas provocar limpias, en las heridas limpias, los cuidados se pueden hacer, las curaciones no es necesario hacerlo todos los días, ¿sí? Y no hay que bañarse y que la herida se moje. Ahí puedes hacerlo cada 3 o 4 días una curación. Si son heridas limpias contaminadas, ahí sí se recomienda cambiar el apósito, hacer con una solución aséptica, sí, tipo alcohol. Generalmente nosotros usamos alcohol porque el alcohol seca las heridas, no deja que empiece a seguir secretando, ¿sí? Se puede usar, se cambia cada día el apósito, obviamente en las heridas sucias y en las heridas contaminadas, ¿sí? Entonces eso generalmente lo hacemos en quirófano, como los Fournier, los diabéticos, todo eso se hace en quirófano, ¿sí? Y dependiendo, por ejemplo, puede haber curaciones diarias, necesitan, o a veces curaciones cada semana, o a veces curaciones cada 2 días, ¿sí? Dependiendo del caso, ¿no? Seguimos. También es importante al paciente decirle cuáles son los signos y síntomas que pueden estar indicando una infección, ya porque al momento de que ¿Cuáles ya, son? puede haber fiebre, puede haber enrojecimiento de la zona, incluso edema, Eritema, bueno, calor. por lo general fiebre, todos los signos de inflamación, calor, rubor, dolor también. Bueno, aquí tenemos el tratamiento antitetánico, que, bueno, este no se aplica en todos los pacientes. Esto se aplica más para esto es lo que yo le decía, las heridas tetanígenas, que son las heridas con objetos cortopunzantes. con objetos cortopunzantes, pero también quemaduras de alto grado, heridas que estén sucias, ¿ya? Y bueno, tenemos también las heridas limpias. En las heridas limpias no se aplica ninguna vacuna antitetánica, pero en las heridas tetanígenas hay que ver si el paciente ya está vacunado de antes y si ha recibido 3, 4 dosis o más de 5 dosis. Ya que si ha recibido más de 5 dosis, la vacuna no es necesaria. Si ha recibido 3 o 4 dosis, hay que aplicarle una vacuna, y si no ha sido vacunado, pues debe ser vacunado y completar todas las dosis. ¿Hasta los cuántos años me dura la vacuna antitetánica? Dice que si han pasado 5 años desde que se puso la vacuna, hay que vacunar. Generalmente la vacuna antitetánica dura 10 días. Pero bueno, lo de la vacuna antitetánica generalmente es, pues, por ejemplo, en pacientes con mordeduras de animales, ¿sí? O también con objetos cortantes oxidados, ¿sí? Que tengan algún tipo de clavos, metales, y que veamos que la herida está contaminada, ¿no? Seguimos que ya terminamos. Bueno, aquí tenemos el tratamiento antibiótico, que este de aquí son las opciones antibiótico-terapia tópica. Ya, estas se usan en pacientes que teníamos una herida sucia, ya, o sea, sí, pero no tan sucia, o sea, si había un poco de tierra, después lo limpiamos y nosotros pensamos que puede haber una proliferación bacteriana, pues podemos usar antibiótico-terapia tópica. Pero si vemos que ya es una herida ya un poco complicada, o heridas en la cavidad bucal o mordeduras, heridas en la planta del pie, o hay alergia a beta-lactámicos o sospecha de Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Cuál es la primera familia de antibióticos que se usa en heridas? ¿Qué tipos de antibióticos usamos en este tipo de heridas? Para los tópicos usamos... Tópicas generalmente no.
Tópicas, déjenla para algo más, heridas muy superficiales, dermatológicas, pero para heridas ya un poco más profundas, ¿sí? Porque a veces colocar algún antibiótico tópico, ¿sí? Tiene que ser en una herida muy superficial, en una herida que no hemos hecho sutura, una herida que no comprometió las capas profundas de la piel, ¿sí? Tiene que ser muy superficial en puede ser alguna herida limpia, por ejemplo, en alguna cirugía abdominal, que tengas alguna herida superficial y te hizo alguna reacción alérgica al hilo, se puede poner por ejemplo, alguna crema tópica como la levofloxacina o la mupirocina, esas de ahí, pero de ahí algo tópico en heridas grandes generalmente no. Generalmente es el manejo antibiótico ya sea por vía oral o ya sea por vía endovenosa. ¿Cuál es la primera familia que se usa en el manejo de antibióticos que se usa en las heridas? O sea, yo vi que la ciprofloxacina. Las cefalosporinas de primera generación. Ese es el primer esquema antibiótico para el tema de heridas, tanto superficiales como profundas, ¿sí? Esa es la primera, cefazolina, cefalicina, son las primeras familias de las cefalosporinas. De ahí podemos usar algún metalactámico cuando tenemos alguna resistencia, algún germen microbiano, como la clindamicina, como la ciprofloxacina, ¿sí? Y bueno, y después ya usar macrólidos, si puede usarlos, o ya cuando son gérmenes muy multiresistentes. Pero primero son la familia de las cefalosporinas, ¿sí? Seguimos. Ya, y eso, bueno, son otras opciones de antibiótico terapia oral, donde ya hay dosis. Que es amoxicilina, ácido clavulánico, sulfadoxilo, clindamicina, ciprofloxacina, Claro, levofloxacina. ahí tenemos a las cefalosporinas, a los metalactámicos, ¿sí? Amoxicilina clavulánico lo puedo usar para el tema de tejidos blandos, mordeduras de perro, de gato, todo lo que es mordeduras de animales, ¿sí? Entonces, ¿eso es todo? Ya, por eso está muy bien. Hay cositas que hay que corregir porque hay cosas que vienen de esos artículos y a veces los artículos no son tanto los correctos, ¿sí? Quede claro el resumen. Entonces tenemos los tipos de heridas, cuáles son, según su naturaleza, ya sabemos que son 2, según su tiempo, ya sabemos que son 3, según su profundidad, ya sabemos cómo se clasifican en 2, y según su grado de contaminación en 4, ¿verdad? Entonces, eso está claro, ¿no? De ahí el manejo de las heridas, dependiendo del lugar, la profundidad, el diámetro, cómo las puedo manejar, y en curaciones ya vamos a ver cómo hacemos las curaciones en heridas traumatológicas, ¿sí? El manejo antibiótico y antitetánico siempre, antitetánico cuando tenemos heridas por cortopunzante o por mordeduras de animales, y antibióticos, la primera línea de elección para manejo antibiótico en este tipo de heridas son la familia de las cefalosporinas, ¿sí? Listo, chicos.